¿Alguna vez conociste en persona a un asesino? A principios de 2017, conocí a Peter Madsen, un inventor danés y constructor aficionado de cohetes y submarinos. Ahora es un asesino. Estaba en Dinamarca por trabajo y tenía algo de tiempo libre. Le pregunté a un colega local qué podía hacer con ese tiempo libre, y me sugirió que visitara a este inventor. Al parecer, era un tipo interesante, y siempre estaba abierto a recibir visitas. Intrigado por la idea de alguien en un cobertizo construyendo submarinos y cohetes, para lanzarse al espacio, decidí ir. Tenía su taller cerca de Copenhague, y después de buscar un rato y preguntar por el tipo que construye submarinos, encontré su taller. Una especie de hangar viejo y sencillo. Tenía un submarino de 15 metros estacionado al lado del hangar. En fin, como cualquier holandés haría, golpeé la puerta y me presenté como Jeroen de Holanda. Por suerte, estaba trabajando en su taller y después de saber por qué y cómo lo había ido a visitar, me invitó a pasar. Tuvimos una conversación bastante agradable, sobre su trabajo, sus relaciones con el grupo de cohetes amateur rival, al parecer, habían tenido una pelea, y algunos de los problemas de ingeniería con los que se había encontrado. En ese momento estaba trabajando en el combustible del cohete que lo lanzaría al espacio, y estaba tratando de resolver el sistema de refrigeración. Hablamos un poco más y finalmente lo dejé volver a su trabajo. En general, creo que era un tipo agradable y normal. Al menos, hasta donde se puede considerar normal a alguien que está construyendo un cohete amateur para atarse a él. Unos meses después, encendí las noticias y no podía creer lo que veía cuando vi a Peter Madsen, el inventor, en las noticias con la historia del submarino que se hundió. Cuando salieron las acusaciones sobre la desaparición de su pasajera, Kim Wall, me sorprendió mucho. ¿Cómo podía este tipo tan agradable asesinar a alguien? Pero bueno, para atarte a un cohete enorme y lanzarte al espacio no puede ser normal de todos modos. Peter Madsen se declaró inocente, pero fue declarado culpable de asesinato. Siguiente historia. Cuando tenía 9 años, mi mejor amiga de la infancia y su papá, alcohólico, estaban en el dúplex de mis papás, también alcohólicos, y eso era común. Esa noche, el papá de ella había estado en un bar todo el día mientras nosotras dos estábamos en la escuela, y había recogido a un amigo mientras tomaba, y lo trajo para que nos recogiera, y luego nos llevara a mi casa esa tarde. Pasaron la noche de fiesta mientras mi amiga y yo jugábamos, como hacen los niños, y al final de la noche, cuando su papá y su amigo estaban listos para irse, las dos le rogamos a nuestros papás que la dejaran quedarse a dormir. Mi mamá dijo que no, por alguna razón, se quedaba a dormir en noches de escuela mucho, así que era raro que dijera que no, así que cambiamos de táctica y preguntamos si yo podía ir a la casa de ella. Luz verde del papá de ella y de mi mamá, pero mi padrastro dijo que no y se acabó. Ella se fue con su papá y el amigo. Nunca más la volví a ver. El amigo era un tipo desquiciado, libre bajo fianza, por agresión agravada, creo. Se fue con ellos a su casa para seguir con la fiesta, y al día siguiente se ofreció a llevar a mi amiga a la escuela. Su papá lo permitió. El tipo la secuestró, abusó sexualmente de ella, la asesinó y luego intentó quemar su cuerpo en un remolque abandonado. Solo unos días después la encontraron y lo atraparon. Pensar en lo diferente que podría haber sido me persigue. ¿Qué hubiera pasado si la hubieran dejado quedarse a dormir? ¿Estaría viva hoy? ¿Qué hubiera pasado si a mí me hubieran dejado quedarme a dormir allá? ¿Estaría yo también muerta? Este evento ha marcado mi vida de una manera muy negativa. Crecí con terror a todo, sufro de paranoia y ansiedad extremas, pienso en ella todos los días. Siguiente historia. Periodista en un diario local, haciendo el turno del domingo por la noche. Recibí una llamada sobre un tipo al que le habían robado el carro con su hijo de 2 años adentro. Lo encontré en la comisaría para entrevistarlo, conseguir una foto del nene para publicar y pedirle a la gente que estuviera atenta, etc. El tipo estaba destrozado.
Llevaba años de periodista, había viajado por todas partes, no era ninguna nenita y generalmente soy muy buena leyendo a la gente. Este hombre estaba claramente hecho un lío. Me costó un montón mantenerme profesional y no ponerme a llorar a mares delante de él. Al final de la entrevista le agarré las manos con fuerza, tratando de demostrarle lo horrible que me parecía su situación. Le dije que lo único que podía hacer era escribir la mejor nota posible. Quizás alguien la leería, vería la foto y ayudaría a encontrar al chico. Esa noche no dormí nada. Al día siguiente, día libre después del turno de fin de semana, me llamó una colega, habían encontrado el cuerpo del nene en un basural. Y habían arrestado al padre por el asesinato. Tenía problemas con la madre del chico, así que asesinó a su propio hijo por despecho o algo así. No sé. No quiero saber. Se inventó lo del robo del auto. Lo único que sé es que le estreché las manos al tipo que había matado a un nene. Lloré por él mientras él me usaba, sabiendo que había matado a su hijo apenas unas horas antes. Siguiente historia. Allá por principios de los 70, recibíamos a cazadores durante la temporada de caza, como hacíamos casi todos los años. Resultó que ese cazador era nada menos que Gerard John Schaefer. Siempre se hacía llamar John. Nos dijo que era policía de Florida y que estaba en la zona para ver la temporada de caza y cazar algunas aves. Mi tía y su esposo tenían tierras cerca de Mitchell, Dakota del Sur. Para los que no lo saben, es básicamente la capital mundial de la caza de faisanes, así que recibían todo tipo de ofertas para dejar que los cazadores cazaran en sus tierras. Mi tío organizaba viajes de caza en el terreno y mi tía les preparaba habitación a los cazadores en su casa. Un año le rentaron la habitación a un hombre que se hacía llamar John Schaefer. A todas luces, era un gran huésped. Era respetuoso con mi tío en el campo y era perfectamente educado cuando estaba en su casa. Resultó que vino a Dakota del Sur porque la gente se estaba dando cuenta de que era un asesino serial. Se sospecha que asesinó a lo largo de las interestatales desde Florida antes de ser arrestado algún tiempo después de irse de nuestra casa. Nunca nos dijo que tenía tanto tiempo libre porque era un sheriff despedido, bajo investigación por múltiples asesinatos, agresiones y encarcelamiento ilegal. Según las fechas de sus asesinatos, habría matado a 2 de sus víctimas menos de unos meses antes de quedarse con nuestra familia. Pensándolo bien, siempre molesta a mi tía y a mi tío. Mi tío habla de haber estado en la misma habitación que un asesino serial armado, y mis primos eran muy pequeños en ese entonces. Menos de 10 años, y se quedaron justo al otro lado del pasillo de un asesino serial que alardeaba de haber matado a 30 mujeres. Siguiente historia. Yo y 6 amigos, de 18 a 28 años, un grupo mixto de europeos, estábamos en un viaje de 5 días en canoa por un afluente del Orinoco cerca de Mérida en Venezuela en 1998. Nuestros guías eran un alemán mayor, 60 años, de aspecto rudo, y un indígena de la cuenca del Orinoco un poco más joven, pero de aspecto sospechoso. Una de nuestro grupo hablaba alemán fluido, pero por alguna razón inexplicable, no le dijo al guía que lo hablaba. Después nos contó que no quería que el tipo creepy le hiciera comentarios que nadie más pudiera entender. Teníamos 3 días, acampando en hamacas a la orilla del río, sin haber visto un pueblo en al menos 8 horas. Los guías se mantenían un poco aparte después de la cena, lo cual estaba bien, pero esta noche estaban un poco más lejos y nos dimos cuenta de que estaban teniendo una discusión bastante acalorada en una mezcla de alemán y dialecto local. De repente, la chica alemana del grupo se pone blanca y se ve aterrorizada, y nos toma unos minutos calmarla. Ella explicó que escuchó al alemán hablar de asegurarse de que los demás estén en el lugar y que tengan las armas y que los cocodrilos se desharán de los chicos y las chicas irán con ellos a algún pueblo el día siguiente. Nos asustamos un poco, pero decidimos que estar solos con esos 2 tipos a días de cualquier lugar en medio de la selva, estábamos bastante atrapados. Decidimos un plan, que, afortunadamente, funcionó.
A la mañana siguiente, decidimos que la próxima vez que viéramos pasar otra expedición en canoa, gritaríamos y les diríamos que nos estaban secuestrando y que necesitábamos ayuda. Afortunadamente, pasó un grupo de 4 canoas y pusimos en marcha nuestro plan. Nuestros guías inmediatamente se largaron, ni siquiera protestaron por nuestras locas acusaciones o algo así, aparte de sacar una escopeta calibre 12 recortada de debajo de una manta y apuntarnos para que no los persiguiéramos, lo que nos confirmó que planeaban matarnos o traficarnos, y no se quedaron para que los atraparan. Nos llevaron al pueblo más cercano a unas pocas horas río abajo por un afluente, donde le explicamos la situación a la policía local y a algunos soldados que estaban haciendo ejercicios o algo así. Resultó que había un presunto asesino serial operando en el área de Maracaibo que atacaba a turistas que iban al bosque, activo desde 1996. Siguiente historia. Mira, un amigo y yo manejamos de Florida a California con Joseph Kalksensky. Mi amigo se quedó en Los Ángeles, y yo seguimos hasta Idaho, donde crecí. En resumen, él secuestró a una chica de 15 años en el complejo de departamentos de mi hermana y tuvo que intervenir un equipo SWAT. La chica estuvo bien. El tipo era buscado en Maryland por la policía estatal y el FBI. Terminó asesinando a la familia de otra chica joven durante otro secuestro. Joe tenía una cosa por las chicas adolescentes jóvenes, de 14 a 16 años. Los reporteros del periódico Baltimore Sun ganaron un Pulitzer por una gran historia a fondo, que cuenta cómo la madre de Joe era el tipo de mujer que nunca veía a su hijo mal, siempre era culpa de la chica, etc. Le mandaba dinero en secreto a través de Western Union mientras él estaba prófugo. No sabía nada de él en ese momento, aparte de que le encantaba hablar de cómo quería ser famoso como el tipo que le disparó a un McDonald's en Texas. Fue un tiroteo masivo enorme en los 80, 29 muertos creo, si mal no recuerdo. Mi amigo y yo siempre pensamos que estaba bromeando. Resulta que no lo estaba. De todos modos, lo que las noticias nunca cubrieron fue su tiempo prófugo. Más allá del secuestró a una chica en Idaho y fue arrestado. Dejan fuera la parte en la que mi hermana, un verdadero desastre, es la que le compró a Joe la pistola 9 milímetros en una casa de empeño. Joe pagó, claro. Ella la compró a cambio de un enchando. Sí. Le compró un arma a un extraño solo para tener un enchando. En fin, él es uno de los 2 asesinos que he conocido. El otro está cumpliendo cadena perpetua por asesinar a una mujer. La mujer y su marido estaban involucrados en un triángulo amoroso mutuo. Él tenía 22, la pareja casada tenía casi 40 en ese momento. El marido lo convenció de que ayudara a asesinar a la esposa para que pudieran estar juntos sin ella y tener un gran pago de seguro. La pobre mujer probablemente estuvo aterrorizada más allá de lo que cualquier persona pueda imaginar la noche que sucedió. El marido y el chico arruinaron los 3 primeros intentos de matarla, intentaron sofocarla con una bolsa de plástico, pero ella escapó. La atraparon antes de que pudiera llegar a la calle y le rompieron el cráneo con un bate, pero probablemente su adrenalina estaba tan alta que casi pudo escapar de nuevo. Luego la apuñalaron hasta que colapsó, y luego le cortaron el cuello. Simplemente no lo podía creer, ya que conocía al chico. Yo era un par de años menor. No éramos amigos cercanos, pero bastante casuales y nos movíamos en los mismos círculos sociales, así que habíamos salido bastante. Como inicialmente se enfrentaba a la pena de muerte, terminó recibiendo 50 años a cadena perpetua después de testificar que el marido fue el cerebro que lo planeó todo y lo convenció de ayudar. Esto me jodió por un tiempo. Siguiente historia. Cuando tenía como 11 o 12 años, me quedé a dormir en la casa de una amiga. Decidimos ir caminando a la tienda del barrio a comprar algo para nuestra pijamada. No recuerdo bien la hora, pero ya estaba oscuro. Mi mamá no me hubiera dejado, pero la mamá de mi amiga no le veía problema a que fuéramos a la tienda de noche. En fin, como a 5 minutos de camino, un tipo en bici empezó a seguirnos despacio. Llevaba una sudadera con capucha y estaba oscuro, pero lo vimos y nos empezamos a reír. Éramos unas bobas de 12 años.
Debería tener unos 17, si mal no recuerdo. Empezó a gritar cosas raras como son chicas, cuánto miden sus piernas, y le contestábamos riéndonos porque nos parecía gracioso. Todo el tiempo iba en bici detrás nuestro despacio, y nosotras íbamos despacio adelante, volteando de vez en cuando y gritando las respuestas. Después empezó a decir cosas más raras. Nos preguntó si éramos prostitutas y si habíamos tenido sexo. Ahí sí nos empezamos a asustar y a caminar más rápido, y él aceleró y se puso a nuestro lado en la bici, y finalmente vimos su cara. Dijimos que teníamos que irnos y corrimos a la tienda, que ya estaba a la vista. No intentó alcanzarnos ni nada, pero sentí un alivio enorme al entrar a esa tienda bien iluminada con adultos por todos lados. Es difícil de explicar, pero todavía recuerdo esa sensación de alivio. Me alegré mucho de que no nos siguiera adentro. Compramos unas cosas y salimos, pensamos que ya se habría ido, pero al salir lo vimos esperando del otro lado de la calle y sentí un miedo horrible, casi me pongo a llorar. Quería volver a entrar a la tienda y decirle a alguien, pero pensamos que sería una tontería, otra vez, bobas de 12 años. Por suerte, aunque probablemente nos estaba esperando, no nos vio salir, creo que estaba al teléfono o arreglando la bici, o algo así, no recuerdo por qué. Así que decidimos irnos por otro camino y corrimos en dirección contraria antes de que nos viera. Funcionó. Un año después, salió en las noticias por asesinar a su novia y atacar a su hermano, el hermano sobrevivió. Recuerdo su cara hasta el día de hoy y la reconocí en las noticias.